Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, que esta nueva etapa de aprendizaje sea una oportunidad para aprender cosas distintas de manera diferente en sus hogares, compartiendo con la familia, em, revisando los nuevos temas con papá, con mamá, con familiares y haciendo los ejercicios aplicados sugeridos. En familia, por supuesto. Vamos a repasar el tema del sistema digestivo que estuvo presente en la guía 1 y 2. Recordemos que el sistema digestivo es quizá uno de los más simples para ver su funcionamiento, pero uno de los más importantes. Entonces, queremos aquí compartir el orden de los temas vistos según la guía y el taller. Entonces, el sistema digestivo, que era la primera parte, y los nutrientes, que era la segunda. Entonces recordemos por qué está formado el sistema digestivo. Dos partes, el tubo digestivo, que se compone de boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, y de las glándulas digestivas. ¿Cuáles son esas glándulas digestivas? Las salivales, el hígado y el páncreas. Vamos a verlo acá. La comida o el alimento entra por la boca, va a pasar por la faringe, luego el esófago, se dirige al estómago, que va a conducir luego al intestino delgado y su recorrido sigue con intestino grueso, recto y ano. Esto que acabo de nombrar sería el equivalente al tubo digestivo. ¿Y cuáles son las glándulas anexas? Las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Entonces, ¿cómo es el recorrido de la comida o del alimento que consumimos? Vamos a enfatizar acá que el objetivo del sistema digestivo es triturar tanto los alimentos para que puedan ser absorbidos a la sangre, para que puedan ser aprovechados por todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, el alimento se tiene que empezar la primera digestión mecánica en la boca. ¿Qué pasa ahí en la boca? Están los dientes que se encargan de triturar, está la lengua que se encarga de mover el alimento y entra en acción las glándulas salivales que van a producir enzimas que son proteínas que ayudan a degradar más rápido la comida. Entonces, cuando hablamos de proteínas, enzimas que facilitan esa degradación, ya estamos hablando de una digestión química. Eso va a formar un bolo, es decir, que ese alimento ya formado, una masa, con ayuda de la saliva, de los dientes y la lengua, va a pasar a la faringe. Y la faringe es un tubo de aproximadamente 14 centímetros. Eh, Luego va a pasar al esófago, que lo va a dirigir al estómago. El estómago, que tiene esta forma, se va a encargar también de dos cosas. Una parte que es la digestión mecánica, porque es una bolsa elástica muscular de fibras musculares lisas que permite que esos movimientos ayuden a macerar más el alimento. Este sería una parte de digestión mecánica, pero también va a entrar una digestión química en el sentido que se van a producir unos jugos gástricos que son de un pH muy ácido y van a ayudar a triturar el alimento, degradarlo en partes más pequeñitas para luego recuperar todas las moléculas que nos interesan. Esta bolsa también está protegida por una capa de moco, por decirlo así, que ayuda a que no se irriten las paredes del estómago, ya que el ácido gástrico es bastante fuerte. Entonces, el estómago en particular tiene un pH más bajo que otros órganos de nuestro cuerpo. pH más bajo indica mayor acidez. En tanto, el alimento ahí ya, ya ha sido más triturado. ¿Cuál es el recorrido a seguir? El intestino
delgado. En el intestino delgado va a seguir el recorrido del alimento, pero recordemos que aquí ya podemos hablar de otras dos glándulas anexas, que son el hígado, que es un órgano voluminoso, está aquí en el esquema pintado de rojo, y que va a producir una sustancia que se llama bilis. Esa bilis, y esta es la vesícula biliar anexa al hígado, va a permitir que las grasas de los alimentos, los lípidos, sean digeridos más fácilmente, entre otras funciones del hígado, pero principalmente para el sistema digestivo es digerir más rápido las grasas. Y también el páncreas, que lo vemos acá escondido. El páncreas permite crear el jugo pancreático. ¿De qué se va a encargar? De los alimentos, ayudar a degradar lo que es el almidón. El almidón, aunque en menor proporción proteínas y también grasas, pero el almidón es una molécula más grande que las azúcares que se encuentran en alimentos ricos en harinas, como la papa, la yuca, etc. Entonces la idea es que eso se alcance a digerir tan pequeñito que pueda ser absorbido luego. Para la absorción de esos nutrientes que se han rescatado, que se quieren rescatar, entonces vamos a ver cuáles son los nutrientes que se quieren rescatar. El cuerpo pues no utiliza todo el alimento que consume desde acá. Hace esa digestión química y mecánica para recuperar lo que es proteínas, que son moléculas complejas que van a ayudar a estructurar todo el organismo, y también tienen una función metabólica, ayudan a todas las funciones del cuerpo, entre otras muchas. Las proteínas son quizá las moléculas más importantes de nuestro cuerpo. También vamos a recuperar lo que son los carbohidratos y las azúcares, que son las moléculas que forman, como dijimos ahorita, los almidones o alimentos ricos en harinas. Y también necesitamos cierta cantidad de esas moléculas para ayudar a estructurar nuestro cuerpo. Las grasas, que son los lípidos, también son necesarias, pero también necesitamos que se degraden. O sea, cuando consumimos, por ejemplo, un alimento rico en grasas como el coco, como el aceite, como el pescado, o grasas animales que vemos, bueno, como el pescado también, o otras grasas animales como la grasa que puede contener la carne. Nuestro cuerpo no puede pasar del intestino delgado al siguiente paso sin que esas moléculas sean muy pequeñas, microscópicas. Entonces, por lo tanto, si eso no está bien digerido, pues nuestras células no lo pueden aprovechar. Por eso es tan importante el intestino delgado. El intestino delgado se va a encargar de absorber esos nutrientes y llevarlos por el torrente sanguíneo a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces aquí ya involucramos el sistema circulatorio, que va a permitir que esos nutrientes, incluidos también vitaminas, minerales y agua de los alimentos, puedan llegar a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con los materiales sobrantes? Lo que no son nutrientes. Se van acumulando, siguen su recorrido hacia el intestino grueso. Entonces, en el intestino grueso se van a empezar a acumular. Como ahí también puede ocurrir una absorción de agua, digamos que esa materia se va a formar un poco más sólida. Y lo que va a pasar aquí es que se van a formar las heces fecales. ¿Producto de qué? De los alimentos, el material residual, lo que no se puede absorber, lo que no se pudo aprovechar, porque sobraba o porque no era favorable para el cuerpo. Se va a ir acumulando y va a pasar del recto al ano, donde finalmente va a ser expulsada, lo que conocemos como la materia fecal. Entonces, esas funciones del sistema digestivo que acabamos de nombrar incluyen la destrucción mecánica del alimento,
Entonces, la destrucción química, que es cuando interviene algunas enzimas o algunas moléculas, la absorción, cuando esos nutrientes aprovechables pueden llegar a la sangre, que finalmente van a ser entregados a las células, y la eliminación, que es cuando lo que sobra del alimento es descartado. Recordemos aquí, hagamos énfasis, desde la boca ya podemos ver una, una destrucción mecánica y química, en el estómago también. Las glándulas anexas vemos que son muy importantes, lo que es las glándulas salivales ubicadas acá, parótidas, submaxilares, sublinguales, son muy importantes en producir sustancias que ayuden a agregar los alimentos. Entonces decimos glándulas salivales, hígado y páncreas van a permitir hacer una destrucción química del alimento. Y la absorción está básicamente a cargo del intestino delgado. Ya sabemos, recordemos en una de las preguntas del taller evaluativo, que la absorción se hace del intestino delgado hacia la sangre. Y la expulsión estaría entonces a cargo del intestino grueso, recto y ano, lo que llamamos colon. Aquí explicamos por qué ese alimento que consumimos, sea cual sea, la carne, pollo, pan, verduras, brócoli, tiene que pasar por todos estos procesos, porque las células son tan pequeñas. Estas son dos ejemplos de células. Son microscópicas, no alcanzamos a verlas. Tenemos millones de ellas en nuestro cuerpo formando los diferentes tejidos, los diferentes órganos, pero como vemos acá, tienen varios componentes y muchos de sus componentes tienen entonces aquí grasas, proteínas, grasas o lípidos. Las proteínas, los carbohidratos que generalmente cubren alrededor de la célula, tienen nutrientes, minerales, todo dentro de la célula. Pero como es tan pequeño, si el alimento no se vuelve microscópico y no llega en forma de moléculas muy pequeñas, la célula no lo puede recibir. Ni siquiera podría llegar a entrar al torrente sanguíneo. Entonces tenemos que los procesos, resumiendo nuestro recorrido del alimento, consisten en la ingestión, desde que se incorpora el alimento a la boca, la digestión bucal, que ya es la parte en que la boca ayuda a moler, a triturar el alimento y a disolverlo con la saliva. La digestión gástrica, que es todo lo que hable de gástrico, nos habla del estómago, que es cuando ya el estómago participa con los movimientos y con la producción de jugo gástrico. La digestión intestinal, hablando del intestino delgado, cuando se aprovechan los nutrientes, intestino grueso, cuando se recogen lo que no sirvió y es eliminado. Y por supuesto la absorción a cargo del intestino delgado, llevado al torrente sanguíneo para las células del cuerpo. Teníamos nosotros en el taller un esquema que básicamente lo resumí aquí. Era el primer dibujo que vimos, convertirlo en un diagrama en orden de los órganos que componen el sistema digestivo. Entonces ya vemos que empieza por la boca, faringe, esófago, estómago. La comida pasa luego al intestino delgado, al intestino grueso y ano, pero que anexo las glándulas salivales permiten que la saliva llegue a la boca y empiece la primera destrucción del alimento. Y los dientes, por supuesto, molares e incisivos, ayudan a desgarrar y a moler el alimento. El hígado y el páncreas, que también participan en la digestión, aportando la bilis y el jugo pancreático respectivamente, para que esos alimentos puedan ser más triturados y aprovechar lo que son grasas y almidones o harinas por parte de este último. Ya en la segunda parte de nuestro taller vemos
los alimentos. Entonces, digamos que tenemos 4 tipos de moléculas importantes, que son las que he nombrado a lo largo de este video, que son las proteínas, que las encontramos mucho en las carnes. Cuando decimos una dieta rica en proteínas, es auméntele a la carne, al pescado, al pollo, quizá al huevo, a los granos, garbanzo, lenteja, frijol. Y la otra molécula son los carbohidratos. Entonces, lo mismo, cuando el médico dice dieta, más bien recomienda que sea baja en carbohidratos, está diciéndole que elimine un poco las harinas que están en la papa, en el arroz, en la yuca. Y las grasas es un sinónimo de lípidos. Los lípidos incluyen las grasas y los aceites. Bueno, podemos decir hay 2 grupos, porque las grasas saturadas están presentes más que todo en alimentos de origen animal, son más difíciles de procesar para el cuerpo, por tanto tienden a acumularse y a formar grasa o acumulación de grasa en nuestro cuerpo, mientras que las grasas insaturadas que se encuentran en la mayoría de alimentos de origen vegetal son un poco más recomendadas porque ayudan a estructurar nuestras células y permiten que eliminar incluso las grasas saturadas no se acumulan tanto, por tanto no produce ese exceso de material graso en nuestro cuerpo, de barriga, de gordito, de esto que conocemos, o de subir de peso incontrolablemente y que también nos lleve a enfermedades de tipo coronario, del corazón, etc. Y tenemos los otros tipos de alimentos que son las vitaminas y los minerales. Entonces, de acuerdo a la cantidad de nutrientes que tenga cada alimento o el nutriente que tenga en mayor cantidad, los podemos clasificar en constructores, que son la mayoría de alimentos que son ricos en proteínas, reguladores, que son alimentos ricos en minerales y vitaminas, y alimentos energéticos, que son alimentos ricos en carbohidratos o lípidos. Vamos, aquí hacemos una pregunta referente a cómo sabemos cuánto tenemos que consumir, cuánto alimento es recomendable para nosotros. Entonces tenemos una cifra de que necesitamos 1500 calorías aproximadamente, entre 1500 y 2000. Bueno, de acuerdo a eso cambia la fuente y al peso de la persona, a la edad, al género y a la cantidad de ejercicio o de actividad física que haga la persona. Por supuesto, una persona que se mueva más, haga más ejercicio, tenga una vida más agitada, va a gastar más calorías. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo y vamos a señalar. ¿Cuáles alimentos serían de los que están aquí mostrados ricos en proteínas, por ejemplo? Entonces ya vimos el pollo, los huevos, incluso la salchicha, está a base de carne de cerdo. Si tenemos aquí atún, pollo, queso, el queso en el sándwich también tiene alta proteína, el pescado. ¿Qué alimentos nos dicen que tienen minerales y vitaminas y que por tanto son reguladores? Entonces tenemos las verduras y las frutas. Aunque aquí en el ejemplo no tenemos muchas frutas, bueno, la cereza. Tenemos aquí muchos ejemplos de verduras. Carbohidratos, que son las harinas. Entonces podemos ver el pan, los cupcakes, las tortas, incluso los azúcares que se van a convertir en grasa con un alto consumo. También serían ricos en azúcares o carbohidratos. Y las grasas están presentes en el pescado. El huevo también tiene cierta cantidad de grasa. Y bueno, aquí no veo como la mantequilla. La mantequilla también es rica en grasa.
teníamos un ejercicio que era observar esta tabla y ver que si una persona come una ración de pastel de chocolate con helado está consumiendo 500 calorías, mientras que consume un plátano son 70 calorías. Recordemos que decíamos que una persona necesita en promedio 1500 a 2000 calorías. Entonces, en teoría, si consume 4 pasteles de chocolate, podríamos decir que ya suplió toda la cantidad de calorías que necesitaba en el día. Entonces, nos dice aquí el ejercicio que cuánto tiempo necesita esa persona para eliminar las calorías que se consumió en cada uno de estos alimentos. Si la persona corriera, necesitaría 45 minutos corriendo para lograr eliminar las calorías que consumió en el pastel de chocolate y solo 6 minutos para eliminar las calorías que consumió en el plátano. Así sucesivamente vemos que pues obviamente necesita muchísimo tiempo en eliminar estas calorías y más bien poco en el plátano. Entonces, podemos básicamente hacernos una idea qué tan nutritivo es. Calorías generalmente, ¿cuáles alimentos son ricos en calorías? Los que tienen grasas o tienen carbohidratos. ¿Y cuáles son ricos en de pronto otros nutrientes como vitaminas y minerales? En los provenientes de frutas y vegetales que son incluso más ricos en proteína, también la carne, el pollo. Entonces decimos que podemos, con base en esto que es el número de calorías que tiene cada alimento, de pronto llegar a deducir cuál sería una dieta favorable para un organismo. Depende si es atleta o bueno, si de pronto es una persona sedentaria. ¿Qué tan recomendable sería que una persona sedentaria que no se va a dedicar a correr ni a montar bicicleta y que quizá tampoco camine, consuma mucho pastel de chocolate? ¿Y qué tan saludable sería que consumiera de pronto un plátano, que también le va a dar calorías, pero seguramente le va a dar también otros nutrientes y de pronto no lo va a llevar a una obesidad? Por supuesto, no por comer una vez, pero si digamos personas que hacen habitual el consumo de alimentos con alto contenido de calorías. Recordemos el pastel de chocolate con helado. También puede tener azúcar, huevo, leche. Entonces, pues también va a tener nutrientes extraídos de esos alimentos o de esos ingredientes y que de pronto en una sola ración ya va a superar un poco los nutrientes necesarios de nuestro cuerpo. Entonces vemos aquí los minerales que necesita acá nuestro organismo. Los minerales generalmente son estos que vemos acá, estas letras. Potasio, fósforo, magnesio, selenio, hierro, zinc, yodo, manganesio, calcio, cobre, minerales que como vemos encontramos en diferentes tipos de alimentos, por eso es que nos sugieren siempre una dieta balanceada, significa como coma un poquito de todo, y lo interesante de los minerales son elementos que podemos encontrar aquí en la tabla periódica. Entonces tenemos el hierro, son elementos simples, sencillos, se necesitan en pocas cantidades, pero sabemos que su deficiencia nos puede causar estragos. Como lo vimos en la tabla del taller, cada uno tiene una función o unas funciones específicas para cada uno de nuestros sistemas. En ausencia de ellos, en ausencia de uno de estos minerales, puede llevarnos a sufrir, digamos, de una alteración, una patología, una enfermedad, de acuerdo a su importancia o a su cantidad de eficiencia. Entonces, por eso recomendamos todos tener como una dieta balanceada. Recordemos que como tal somos omnívoros, entonces nos alimentamos tanto de frutas, verduras, pero también de proteína de origen animal. Vemos aquí cuáles son las ingestas recomendadas de cada uno de los minerales diarios.
Entonces veamos, el calcio que se encuentra en la leche, que se encuentra en algunas verduras también, en los huevos, está recomendado de 800 a 1000 miligramos. Vamos a ver de pronto un ejemplo. Entonces, ¿qué queremos en el taller? Que usted vaya y revise un vaso de leche en la etiqueta de leche que compran en su casa, cuántos miligramos de calcio quizá tiene un vaso, una porción va a encontrar ahí. De otros alimentos o del mismo, cuántas porciones de minerales o de calorías tiene y cuáles son las ingestas recomendadas diarias, el valor diario. Por supuesto, esto es un promedio, no significa que todos los días tiene que consumir 800 miligramos de calcio, sino que un promedio, pues unos días puede consumir más o menos, pero el valor está en promedio de eso. Igual fósforo, magnesio, hierro. Vemos quizá algunos alimentos que pueden ser perjudiciales por su gran contenido de sodio. Por ejemplo, el sodio está presente en la sal. Cuando elevamos nuestro contenido de sodio con solo un paquete de papas fritas, por ejemplo, estamos de pronto aumentando el consumo de sodio requerido en nuestro cuerpo. Aquí vemos en cambio las vitaminas. Las vitaminas también, decíamos, son nutrientes reguladores que ayudan a todas las funciones de nuestro cuerpo, a que nuestros ojos funcionen bien, nuestras hormonas funcionen bien, en los huesos, nuestra digestión, la capacidad de pensar, de dormir, todo. Estos son ejemplos de algunas de las vitaminas que la encontramos tanto en alimentos de origen animal como alimentos de origen vegetal. Las vitaminas tenemos en cambio que son estructuras más complejas, formadas por diferentes átomos. Son un poco los nutrientes más complejos que los minerales, pero igualmente importantes. Finalizando, la invitación es a que veamos las etiquetas, las tablas nutricionales de los alimentos que tenemos en casa, de pronto alguna galguería que consumamos, que tengamos por ahí, y revisemos los ingredientes, las vitaminas, los minerales, los azúcares, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasas, de proteínas que puede tener y hagamos la suma, las calorías que tiene cada alimento. Por ejemplo, si una persona necesita 2000 calorías, bueno, entonces ¿cuál va a ser mi medida diaria? No siendo tan matemáticamente estrictos, pero digamos que solemos comer en exceso muchas cosas que el cuerpo no alcanza a digerir o no alcanza a aprovechar. O consumimos en exceso algunas cosas, sabemos que nuestra dieta de pronto colombiana está muy enfocada hacia las harinas, hacia el arroz, la papa, la yuca, y de pronto en menor proporción otros alimentos muy importantes como son las proteínas presentes en las carnes, en los granos y minerales y vitaminas presentes en verduras. Espero que cualquier duda o pregunta del taller la escriban en correo. Estaré pendiente a responderla. Un saludo especial para todos. Espero les haya ayudado a aclarar un poquito más sobre nuestro sistema digestivo y los nutrientes que le estamos dando a nuestro cuerpo, los alimentos que le estamos ingresando a este sistema digestivo para que trabaje muy bien.